Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you, brother Raymond. Gracias a todos. Tomen asiento, por favor. Feliz aniversario, Roca de Salvación. 9 años. 9 años. Yo quiero honrar a los pastores, al pastor Alexis, a la pastora Sandra. 9 años no es fácil. No es fácil. Se ve bonito estar parado aquí, tener las luces, los focos, los reflectores, pero lo que sucede detrás de bastidores, eso no lo sabe nadie. Hay un precio muy alto para servir al Señor. Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Él dijo eso, y dijo que si queríamos ser como Él, teníamos que tener Getsemaní y teníamos que tener también la cruz y quizá un Judas por ahí. Es un precio alto el servir a nuestro Dios. Por eso quiero felicitar y no estoy hablando de nadie, simplemente es lo que Jesús estableció para nuestras vidas. Lo que estoy tratando de decir es que hay un proceso grande y es un precio alto lo que ellos están pagando. Y quiero leerles una escritura a ustedes dos pastores, si me lo permiten. Yo creo que esto es lo que Dios les quiere decir a ustedes en estos 9 años, que no han sido fáciles, lo sé. Escuchen esto, Isaías 52:7. Esto es para ustedes. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Estas palabras las dijo Dios y se las dice a los que traen alegres nuevas, a los que anuncian que Dios vive. Y ustedes lo están haciendo aquí en este lugar, en esta ciudad. Que Dios bendiga sus vidas y les dé mucho más. El fruto, miren el fruto. Yo soy parte de esto. Yo alcancé aquí algo que nunca había tenido porque ustedes se pusieron en la brecha. Y gracias a Dios por sus vidas. Que les dé abundancia de provisión, que les dé discernimiento, sabiduría. Que explosione este ministerio exponencialmente en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. De eso no iba a hablar hoy día, pero lo que sale, sale. Y hay que hacer lo que Dios quiere. Muy bien, pues están listos para escuchar la palabra de nuestro Dios este día. El título para este día es La CIA de Dios. CIA, la CIA de Dios. No me echen todavía, denme un ratito para explicar de qué estoy hablando este día. Hubo un hombre que fue contratado para pintar un barco. Y él fue al lugar, al muelle, y empezó a pintarlo. Y mientras lo pintaba, encontró que el barco tenía un pequeño hueco. Eso era una barca, era un yate, un pequeño hueco. Para eso a él no lo habían contratado. Y decidió pintarlo. Y decidió arreglarlo. Arregló todo el bote, lo dejó pero como nuevo, y se fue. Después recibió su pago, un cheque muy bonito. Pero luego de algunos días, el dueño, el propietario del barco, lo volvió a llamar. Le dijo: ven. Y le entregó un nuevo cheque, muy generoso, muy bonito. Y el hombre se quedó estupefacto. Él dijo: pero ¿por qué usted me está pagando? Ya me pagó por el trabajo que hice, esto es demasiado. No, le dice, esto no es demasiado. Sí, señor, usted encontró un hueco en mi barco, ¿no es cierto? Sí, señor, lo encontré y lo arreglé, pero es un huequito, cualquiera puede arreglar un hueco. No, le dice, usted no entiende lo que ha pasado. Déjeme explicarle. Cuando usted terminó de pintar el barco y se quedó seco en el muelle, en el puerto, mis hijos vinieron y se subieron al bote y lo llevaron a alta mar. Ellos no sabían que el barco tenía un hueco. Yo sí lo sabía. Cuando yo llegué al muelle y no vi al barco y supe que mis hijos estaban en alta mar, yo pensé que lo peor había sucedido. Ese barco no iba a aguantar sobre el agua, tenía un hueco. Cuando ellos regresaron sanos y salvos, yo me di cuenta de que usted había hecho una obra extraordinaria. Yo no tengo dinero para pagarle por lo que usted hizo. Usted le ha salvado la vida a mis hijos. Así es que reciba este cheque porque es lo mínimo, es lo más pequeño que yo pueda hacer. Usted salvó la vida de mis hijos. Uno nunca sabe la pequeña semilla que uno pone en la arena o en la tierra. Uno nunca sabe cuál es el impacto de eso.
Uno nunca sabe la pequeña semilla que los pastores pusieron en esta ciudad. Uno nunca sabe ese impacto. Un serranito de Perú como yo llegó aquí y un día le dieron un título de doctor porque la pastora lo empujó a hacerlo. Uno nunca sabe hasta dónde llega el impacto. ¿Cuánta gente ha sido impactada por esta iglesia? Se ha expandido inclusive internacionalmente. Cuando enfocamos en historias como esta, tenemos que considerar el hecho de que el tener un propósito y del que tener un impacto no es algo de largo alcance finalmente. No puede ser ya una quimera. Pequeñas obras, pequeñas situaciones pueden producir un impacto exponencial donde quiera que nosotros vamos. Nunca despreciemos los pequeños comienzos. Nunca. Eso es bíblico, eso está registrado. No desprecies los pequeños comienzos, porque Dios solamente necesita una pequeña semilla como el grano de mostaza para luego generar un huerto lleno de cosecha. Miren lo que dijo Pedro. Pedro entendió este principio pero a la perfección. Miren lo que dijo Pedro. Voy a leer una escritura de Pedro. Escuchen esto. 1 Pedro 4:10. Paren la orejita hoy día, hermanos, hermanas. Dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Escucharon eso? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El hermano leyó hace un momento Efesios 3. Y hay una frase que salió inmediatamente de lo que usted estaba leyendo. Ahí decía la multiforme sabiduría de Dios. Usted lo dijo. No sé si se acordará, pero lo dijo. Yo dije, pero yo voy a hablar también de algo multiforme. La multiforme gracia de Dios. Dios es multiforme. Muchas formas. Miren lo que está diciendo Pedro aquí. Pedro está diciendo, primero que nada, que cada uno ha recibido un don. Cada uno. Los chiquitos y los grandes, todos han recibido don. La pregunta no es si tengo don. La pregunta es, ¿qué don he recibido? Aquí lo dice, cada uno. Hermano, no lo quites ese pasaje un ratito. Hasta aquí quiero hablar de esto un ratito. Según el don, cada uno ha recibido un don. Algunos hemos recibido dones de cantantes, yo no. Algunos hemos recibido dones de músicos, otros de fe, de hablar en lenguas, de sanidades, lo que está en 1 Corintios 14. Otros hemos recibido el don de animar a alguien, o de tapar huecos de los botes, o de cocinar algo rico para darle a alguien. Dios nos ha dado dones a todos. Pero luego Él dice que tenemos que ministrar esos dones. Esa palabra es muy peculiar, ministrar. ¿Qué cosa es ministrar? Lo voy a definir aquí. Lo busqué en el diccionario. Dice, servir, dar, suministrar a algo, alguien. Ministrar es servir. Entonces la razón por la que Dios nos ha dado dones, ¿para qué es? Para servir. No es para que nuestro rótulo esté allí en las pantallas grandes. Pueden que lleguen allí, pero ese no es el objetivo. Dios ha dicho que lo que tenemos que hacer con los dones es ministrar, servir, dar. Esa es la razón por la que esta iglesia existe. Y esa es la razón por la que ustedes están aquí. Dios les ha traído aquí. ¿Para qué creen? Para que se arremanguen la camisa y sirvan. Dar, eso es. Pero Pedro no se queda allí. Tenemos dones para ministrar, para servir, pero Pedro no se queda allí. Miren lo que dice allí, que tenemos que ser buenos administradores de esos dones. Tres cosas. Tenemos dones, los tenemos para servir, pero tenemos que administrar esos dones. Y cuando hablamos de administrar, aquí ya esa es otra liga. Así, aquí ya estamos yendo a otro nivel. Administrar es proporcionar o distribuir algo para obtener el mayor rendimiento. Es dosificar. Administrar es tener esta opción de poder diversificar lo que Dios nos ha dado, de poder aplicar. Es decir, tenemos que tener una metodología para administrar dones. A eso nos ha llamado Dios. 9 años de esta iglesia, 9 años. Y hoy día Dios quiere que escuchemos esto, que los dones que hemos recibido en esta iglesia los tenemos que saber administrar.
¿Qué dones ha recibido esta iglesia? Yo puedo resaltar uno grandísimo. Esta iglesia está enfocada en los negocios del discipulado a grande escala. A grande escala. De aquí están saliendo doctores, de aquí está saliendo gente con PhD, de aquí está saliendo gente, líderes que están impactando en iglesias, en congregaciones, aún en otros países. Las clases que se dan desde este lugar son clases que se están dando inclusive internacionalmente. Yo lo he visto. Ese es el don que esta iglesia ha recibido. ¿Para qué? Para que el nombre de la pastora esté allí o un rótulo grande. Lo podemos hacer para darle honor, pero esa no es la razón. Esa no es la razón. La razón es porque esta iglesia ha sido llamada por Dios para ministrar, para servir al pueblo de Dios. Porque el discipulado no es muy aplicado, lamentablemente, en las iglesias. No se enfoca mucho en el discipulado. Pero es necesario. Jesucristo dijo que hagamos discípulos de todas las naciones. Ese fue el mandato. Es bueno traerlos al Señor, que haya salvación, por supuesto, es necesario, eso es indispensable. Pero lo que Dios quiere es que discipulemos al pueblo de Dios. Y esta iglesia lo está haciendo. Esta es la carne, la esencia de esta iglesia. Discipular. Por lo tanto, tenemos que aprender que ese don que hemos recibido tiene que ser administrado correctamente. Porque la multiforme gracia de Dios está en juego. Eso es lo que se tiene que expandir administrando. Y cuando hablamos de administración, hablamos de metodología. Tiene que haber metodología, tiene que haber procedimiento para poder administrar los dones de Dios. Nos toca tomar conciencia, internalizar y ser intencionales acerca de administrar los dones de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Ahí está la gran pregunta. Para responder eso, quiero utilizar 3 historias que están en las Escrituras. Una de ellas es conocidísima, la del buen samaritano. La otra es la de estos hombres que cargaron a un hombre en su lecho e hicieron un hueco en la azotea para que el Señor lo sanara. Y la otra es la historia de Bernabé y Pablo. Estas 3 historias, quiero enfocar en esas 3 y vamos a sacar de allí la metodología, porque en las 3 historias se aplica la misma metodología. Y si se aplica la misma metodología, creo que lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes la historia del buen samaritano? Bajaba por el camino el samaritano y vio a un hombre que había sido asaltado por unos ladrones. Ustedes saben la historia. Un levita y un sacerdote pasaron y no hicieron nada, pero pasó el samaritano y lo tomó y lo ayudó. La historia de aquellos 5 o 4 hombres que cargaron a un paralítico en su lecho. Llegaron al lugar de la casa, mucha gente, se subieron al techo, abrieron un orificio y bajaron al hombre. Eso es increíble, vamos a hablar de eso en un momento. Atrevidos. Y luego Bernabé, ¿se acuerdan de Pablo? Pablo recién convertido en el camino a Damasco. Y luego llega a Jerusalén y nadie lo quería ver a Pablo porque era un criminal, era un asesino, un James Bond 007 con licencia para matar. Mataba a todo el mundo, Pablo. Y nadie lo quería aceptar en la iglesia. Pensaban que estaba camuflado, que había llegado a la iglesia para matar más cristianos, que estaba disfrazado de cristianito. Y le tenían miedo a Pablo. ¿Y quién no? Es como si llegara aquí el IRS o la migra y todos nos corremos pensando que están camuflados. Pero Bernabé, el hijo de consolación, así es como le llama la Biblia Bernabé, el hijo de consolación, dice que fue y buscó a Pablito y lo encontró y lo trajo a los apóstoles y abogó de una manera fehaciente para que sea aceptado Pablito. Y fue así que se expandió el ministerio de Pablo. Esas son las 3 historias y vamos a ver la metodología que ellos utilizaron. A los hombres que hicieron esto, a esos líderes, yo los llamo la CIA de Dios. La CIA de Dios. ¿Saben por qué? Porque esos hombres hicieron 3 cosas esenciales y fundamentales. Y aquí les va. Lo primero que hicieron fue captar. Lo segundo que hicieron fue intervenir. Y lo tercero que hicieron fue activar. C para captar, I para intervenir y A para activar. CIA, la CIA de Dios. Captar, intervenir y activar. Listo, vámonos, ya se acabó el sermón. No, vamos a hablar de esto un ratito. Captar, intervenir, activar.
cómo lo hicieron estos? Vamos a la primera palabrita, captar. Cuando hablo de captar, escuchen, ¿qué es captar? Hermano, ya lo puede quitar el pasaje ya, por favor. Miren lo que dice, captar, percibir algo. Escuchen esto, ¿qué es captar? Percibir algo, percatarse de algo, tomar conciencia real de algo que se presenta delante nuestro. Captar es percibir la necesidad. Eso es lo primero que hicieron estos hombres de estas tres historias. Ellos captaron la necesidad. No todos captan la necesidad. El hombre del agujero en el barco captó la necesidad, percibió, internalizó, se hizo consciente de lo que estaba pasando allí, que necesitaba ser solucionado. Si hablamos de estas tres historias, miren, el samaritano. 2 hombres pasaron por allí, estando el hombre tirado, pero esos hombres tenían su propia agenda. Eran un levita y un sacerdote. Eran hombres religiosos, hombres que representaban de alguna forma a Dios, hombres parte del clérigo, hombres de fe, hombres respetados por la congregación. Y pasaron por el mismo lugar que pasó ese samaritano y lo vieron al herido. Miren, si es lógico, si ustedes van por el camino y ven a un hombre herido, si se van por la calle de aquí y ven que un carro se ha chocado y alguien está tirado en el suelo, lo lógico es, pues, aunque sea pararse a ver si algo se puede hacer, o llamar a 911 en nuestros casos, ¿no? Pero estos 2 varones, el levita y el sacerdote, conocían todo el Pentateuco, lo memorizaban, lo sabían, pero no se pararon. ¿Por qué creen ustedes? Yo sé que esta historia es muy conocida y a veces no pensamos en estas cosas, pero considerémoslas. No se pararon ni siquiera. Dice que se fueron por el otro lado. Tenían otra agenda, tenían otras prioridades, tenían otra cosa dentro del corazón. Pero la Biblia dice que el samaritano, al ver lo que sucedía, reaccionó de una forma distinta. Y Jesús explica por qué. Jesús dijo esto, si ustedes lo leen, está en Lucas 10. Si ustedes leen allí, dice que el buen samaritano, cuando vio a ese hombre herido, y ahí está la clave por qué lo hizo, fue movido a misericordia. Oh, ahí está la clave. La razón por la que él sí pudo captar el momento fue porque había un corazón misericordioso. Y esa es la gran diferencia. El levita y el sacerdote no tenían un corazón misericordioso. Ellos estaban ocupados en su propia perspectiva, en su propia agenda. Ellos estaban preocupados por su nivel, su reputación frente al pueblo, su alta estima, su autoridad. Esa era su posición. Ellos no podían bajarse a quedarse inmundos tocando a un herido ensangrentado. Su religiosidad fue una barrera. Allí no había corazón misericordioso. El samaritano no tuvo ningún problema. Tenía un corazón generoso, compasivo. Para captar, hermanos, tenemos que tener un corazón misericordioso. No hay otra forma. Para captar la necesidad de alguien, la única forma de hacerlo es teniendo un corazón misericordioso. Y eso solo lo puede dar Dios. Nadie más. Nadie más. Ustedes lo podemos, aquí lo puedo hablar muy bonito, pero si yo no tengo el corazón misericordioso que se requiere para esto, soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Dios quiere que tengamos un corazón misericordioso. Esos 4 hombres que cargaron el lecho de su amigo paralítico, no empezó cuando cargaron el lecho. Eso empezó cuando ellos estuvieron en la casa de ese hombre. Era su amigo, como decimos en Perú, su pata, su cuate, su chochera, como diría mi amigo allá en las tierras. Y cuando lo vieron ahí al paralítico, algo llenó el corazón. Sintieron el dolor de ese hombre, de no poder salir de ese lecho nunca, porque no podía moverse. Empezó allí con un corazón misericordioso. Y Bernabé era un hombre, el hijo de consolación, dice la Biblia. Bernabé, cuando vio a Pablo, él fue el único de todos los que estaban en ese tiempo como cristianos que percibieron el potencial de Pablo. Bernabé fue el único. Pero más que eso, Bernabé pudo captar el anhelo de Pablo
de poder ser aceptado. Porque Pablo ya había sido perdonado, pero nadie lo quería y él sentía la necesidad de ser perdonado. Pablo sentía la necesidad de que alguien lo acepte en la iglesia, de que si bien es cierto él había sido un malhechor, un criminal, a él también Dios lo había llamado, a él también Dios lo había perdonado. Y eso es lo que vio Bernabé. Hermanos, tenemos que captar la necesidad. Ustedes tienen gente en su alrededor, y yo también. Su círculo más cercano, ustedes tienen gente allí. Si nosotros no tenemos un corazón misericordioso, la necesidad nos puede estar gritando a la cara y no la vamos a ver. Nunca la veremos. Como el sacerdote y el levita, no la veremos. Amén. Nosotros podemos hablar mucho del sacerdote y el levita, pero si lo llevamos a nuestro punto personal, nosotros necesitamos ese corazón compasivo del samaritano. La necesidad alrededor nuestro es grande. Y no estoy hablando de necesidades económicas, no más. Es todo tipo de necesidad. Gente que necesita una mano amiga, gente que necesita compañía, gente que necesita una palabrita de ánimo para el día. Hay gente que escucha barbarie todo el día, palabras negativas que no sirven para nada, y nadie les dice algo bonito en su vida, nunca durante el día. ¿Qué tal si uno le ve esa necesidad, la capta y la transforma por un día? Ustedes no saben el impacto que eso puede causar. Captar es lo primero. Si queremos ser parte de la CIA de Dios, tenemos que saber cómo captar la necesidad. La segunda palabra, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron. Intervenir. Para ser buenos administradores, para ser buenos administradores de los dones de Dios, tenemos que tener metodología, y esa metodología es la CIA de Dios. Y lo primero fue captar. Lo segundo es intervenir. Intervenir, la I, intervenir. ¿Cómo se interviene? Escuchen esto, el diccionario dice que intervenir es tomar parte en el asunto. Así de simple. Participar, implicarse, actuar, poner algo en acción. En otras palabras, hacer obras. En otras palabras, embarrarse las manos. O sea, si no me entienden con embarrarse las manos, ya no. Uno tiene que meter la mano en el barro. Eso es intervenir. Es bonito captar la necesidad, pero eso es solo el comienzo. Ahí no puede quedarse. Eso serían solamente buenas intenciones, buenos deseos. Ojalá que te vaya bien, hermano. Es un buen deseo, pero eso no arregla nada. Tenemos que intervenir, tenemos que embarrarnos las manos. ¿Cómo lo hicieron estos hombres? El buen samaritano, hay una palabra allí, si ustedes leen Lucas 10, cuando cuenta la historia de Jesús, dice que el samaritano se acercó. Se acercó. Los demás no se acercaron, se alejaron. El samaritano se acercó. Allí empieza todo. Pero no solamente se acercó. El samaritano en ese momento se convirtió. ¿Saben en qué se convirtió el samaritano? Se convirtió en banquero, en chofer y en enfermero. Escuchen esto. El samaritano no era nada de eso, pero ese día él se hizo enfermero, chofer y banquero. Eso es intervenir. Se hizo enfermero porque dice que curó las heridas del herido, les puso aceite. Se hizo chofer porque lo puso en su cabalgadura y lo llevó al hospedaje. Y se hizo banquero porque cubrió el costo del tratamiento para ese hombre. Este samaritano, cuando decidió meterse en la cancha, se puso la camiseta, pero para sudarla de verdad. No hizo lo mínimo requerido, nunca hizo lo mínimo requerido, hizo mucho más de lo requerido. Este samaritano sí que se puso en la brecha, pero a todo dar. Eso es intervenir, la CIA de Dios. Aquellos hombres que cargaron al hombre al que estaba paralítico, estos sí son fuera de serie. Estos dieron cátedra de cómo intervenir. Porque dice que, miren esto es interesantísimo. Lucas 5, lean la historia. Dice que Jesús estaba enseñando una clase. Y la Biblia dice
que habían los doctores de la ley y los fariseos que estaban sentados. Léanlo, dice sentados. Esos detalles no están allí sobrando. Hay algo allí que Dios nos quiere enseñar. Estos hombres estaban sentados en la casa, doctores de la ley, y dice que no eran del lugar. Dicen que habían venido de las aldeas de Galilea, de Jerusalén, de Judea. Lo que estamos viendo aquí es que estos hombres habían venido a escuchar a Jesús, a pesar que eran doctores de la ley, y no habían venido con buenas intenciones, obviamente. Venían porque querían captar algo para acusar a nuestro Señor, pero se habían sentado en primera fila. Jesús no estaba dando una clasecita de pasito en ese lugar. No era un charlatán de turno de la calle en ese momento. Tenía doctores de la ley sentados allí, escuchándolo. Esa clase era una clase profunda, les aseguro. Para captar la atención de estos doctores de la ley, no les podías decir cualquier cosa. Esa gente conocía el Pentateuco, lo tenía memorizado. Para que estén allí escuchando lo que Jesús decía, que Jesús estaba hablando cosas que impactaban, que perforaban el alma. Así, léanlo, está en Lucas 5, léanlo, eso es lo que estaba pasando. Y además era tan cautivante el mensaje que había gente que había llenado ya la casa. Inclusive afuera estaban multitudes escuchando. ¿Se imaginan la clase de Jesús? Oh, a mí me hubiese gustado estar en esa clase sentadito adelante, como una esponja, como cuando la pastora da clase aquí en la universidad. El mismo Espíritu de Dios. Pero luego la Biblia agrega un poquito más. Escuchen esto, léanlo, está en Lucas 5. Dice que Jesús tenía el poder de Dios para sanar. Ese poder estaba en él. Así dice, que había poder en él para sanar. Por lo tanto, toda la gente estaba allí escuchando ese mensaje. Y cuando llegaron estos hombres, no pudieron entrar. No pudieron entrar. Estaba completo. Era el momento inadecuado por todo lado. Pero allí es donde se manifiesta la intervención exquisita de estos hombres. Primero que nada, creyeron que Jesús sí lo podía sanar a su amigo, al tullido. Y segundo, nada de lo que sucedía los detuvo. Las circunstancias no afectaron su intento. Y entonces estos hombres, en ese momento, se convirtieron en choferes de ambulancia, en bomberos y en albañiles. No eran nada de eso, pero se convirtieron en choferes de ambulancia. ¿Saben por qué se convirtieron en choferes de ambulancia? Porque cargaron a un enfermo en un lecho. ¿Qué es un lecho? No es una camilla, es una cama. La Biblia dice que es un lecho. Pastor, ¿usted carga una cama por la calle? ¿Quién carga una cama por la calle? Pero estos, como no tenían, supongo, camillas, se han metido a la casa y han levantado el catre. Era tanta el anhelo, la misericordia por ver a este hombre levantado, que se han metido y han agarrado la cama y la han cargado por la calle. Estos eran locos. Han salido por la calle con la cama. La gente los miraba y no les importaba. Tan rayados, cargando una cama con un enfermo por la calle. Ese enfermo no tenía ningún negocio en la calle, debería estar en su casa. Y no lo estaban llevando al hospital, lo estaban llevando a una casa llena de gente. Nada los detuvo. Y cuando llegaron había demasiada gente en ese lugar. Obviamente no podían llegar a Jesús, al catedrático que estaba dando esa clase a los doctores de la ley. Allí no había lugar para un tullido. Pero nada los detuvo. Intervenir, meterse, embarrarse las manos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Se hicieron bomberos. Ahí habían sido choferes de ambulancia, pero luego se hicieron bomberos, porque tuvieron que trepar por una pared y tuvieron que subir esa cama por esa pared. Esto no está fácil. Muchos de nosotros dijimos, no funciona, otro día, mejor mañana. Está muy difícil, está muy ocupado el maestro. No, mañana mejor. Pero no, estos hombres, bomberos, se subieron por la pared y lo subieron a su amigo. Ponte a pensar, Nelson. ¿De dónde sacaron sogas?
Yo no sé cómo lo subieron, pero lo subieron. Y cuando llegaron al tope, se volvieron albañiles. No sé cómo abrieron un orificio en ese techo. Y el dueño, imagínense el dueño de esa casa, mirando su casita, como si le hicieron un hueco aquí a esta iglesia. Nada los detuvo. Miren hasta qué extremo llevó la misericordia de estos hombres por su amigo. Hasta qué extremo los llevó. Se embarraron las manos y lo bajaron a donde estaba Jesús. ¿Cómo les queda el ojo? Esto es cosa seria. Esto es cosa seria. Bernabé, ¿qué hizo Bernabé? Bernabé se convirtió en reclutador de talentos, en representante y en publicista cuando fue a ver a Pablo. Porque la Biblia dice que fue él quien lo fue a buscar. A Pablo nadie lo quería. Pablo ya estaba tirado en un rincón. ¿Cómo se sentiría Pablo? Señor, tú me has llamado y nadie me quiere. No sé si decía eso Pablo, no está en la Biblia, pero imagínense. Nadie me quiere, Señor. A mí tú me has llamado para predicar, para expandir estos misterios, para revelarlos, pero nadie me quiere escuchar. Nadie me quiere escuchar en la iglesia. No me dan oportunidad para pararme en el púlpito para predicar. Me tienen miedo. Y lo entiendo. Lo que he hecho es imperdonable. Yo los he matado. Y de pronto, ¿quién era? Don Bernabé. Bernabé tocando la puerta. Pablo, Pablito, Pablo. ¿Qué haces, Pablito? Bernabé aquí. Pablo, vamos, vente conmigo. Vente conmigo. Reclutador de talentos. Bernabé sabía lo que tenía ese hombre. Él sabía, lo había escuchado ya allá en Damasco. Él sabía lo que había hecho, cómo hablaba y lo que Dios estaba haciendo con él. Pablito, vente conmigo. Pégate a mí. Yo tengo conexiones. Yo me codeo con la élite de la iglesia. Los apóstoles me conocen. Vente conmigo, Pablito. ¿Estás seguro, Bernabé? No me quieren. No, vente, no te preocupes. Tú anda conmigo nomás. Reclutador de talentos, movido por misericordia, movido por consolación. Y luego se hizo representante, porque dice que llegó a los apóstoles. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Judas, Tadeo, no el otro, Tadeo, Bartolomé, Felipe estaba ahí también. Ahí estaban los hijos del trueno. Se codeaba bien Bernabé, se hizo representante y lo presentó. Dice: Pablito, ven, mira, ve, aquí está. Estos son los hombres que han andado con nuestro Señor. Claro, esos hombres habían andado con Jesús, ¿no? Se hizo representante de él, pero luego se hizo publicista también Bernabé. ¿Sabes por qué? Porque dice que empezó a contar todas las cosas que había hecho Pablo. Empezó a divulgar, a abogar, a decir: miren lo que ha hecho este hombre. Publicista del Pablito que estaba allí sentadito ahí mirando a ver si le hacían caso. Me imagino yo. Y habló de lo que había hecho y lo aceptaron a Pablo. Y allí es donde empieza toda esa historia. Y a raíz de eso el libro de Hechos explosiona y el Nuevo Testamento con palabras y escritos de Pablo. Corazón de misericordia. Si no nos embarramos las manos, jamás vamos a poder activar la solución para una necesidad. Dios nos está llamando hoy día a ser la CIA de Dios. El buen samaritano se hizo parte del ejército glorioso de la CIA de Dios. Bernabé, sin lugar a dudas, parte inextinguible de la CIA de Dios. Y aquellos 4 hombres locos que cargaron un enfermo por las calles, miembro de la CIA de Dios. ¿Qué acerca de ti y de mí? ¿Qué acerca de ti y de mí? ¿Seremos parte de la CIA de Dios? Recuerda, lo que pide Dios es captar la necesidad. Lo que pide Dios es intervenir. Ya lo vimos. Pidámosle a Dios que nos dé un espíritu. Vamos a pedirle ahorita: Señor, danos un espíritu de misericordia. Danos un corazón compasivo.
Ayúdanos a captar la necesidad, que no seamos ciegos, que veamos dónde podemos aplicar lo que tú nos has dado, los dones que tú nos has dado, pero que no nos quedemos en captar. Ayúdanos a intervenir, a embarrarnos las manos, porque para eso nos has llamado, para embarrarnos las manos. Tú te embarraste las manos por nosotros. Oh, lo hiciste. Ayúdanos a hacerlo también nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos al último. Falta uno, ¿no? ¿Ya se olvidaron cuál era? La A. Activar. ¿Qué tiene que ver con eso? Activar. ¿Qué cosa es activar? Activar, busqué también la palabra en el diccionario. Miren lo que es: lograr que algo se ponga en funcionamiento. ¿Escucharon eso? Lograr que algo se ponga en funcionamiento. Estimular el cumplimiento de algo. Impulsar, avivar algo para que se ponga en movimiento. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo con esto de activar? Escuchen esto. Ya no tiene que ver nada con nosotros. Lo que sucedió después que estos hombres intervinieron fue que activaron algo. ¿Saben qué es lo que activaron? El poder de Dios. Y aquí está, activaron el poder de Dios. ¿Saben por qué? Aquí está, miren, lo vamos a ver. ¿Qué sucedió con el samaritano? Dios utilizó la historia del samaritano para activar un mensaje. Fue la historia del samaritano, fue los hechos de ese samaritano que activaron en Cristo el impactar al intérprete de la ley que había venido a hacer preguntas con el mensaje y el concepto del amor al prójimo. Dios utilizó esas acciones, esa intervención de un samaritano para activar un mensaje que le cerró la boca al intérprete de la ley, y que en el proceso nos dejó a nosotros una enseñanza extraordinaria. ¿Quién no conoce la historia del samaritano en relación al amor por el prójimo? Todo el mundo. En las noticias, cuando un hombre se para en el freeway para ayudar a otro, lo llaman el buen samaritano. No lo llaman así en las noticias. Todo el mundo conoce esta historia. Se activó por la intervención de un don nadie, de un samaritano despreciado, porque los samaritanos eran gentiles despreciados, paganos. Pero miren cómo se activó algo grande en Cristo, en el poder de Dios. Ahora, lo que vamos a ver a continuación nos va a hacer explotar la mente. ¿Saben lo que activaron esos 4 hombres que cargaron al paralítico? Aquí está. La Biblia dice esto, escuchen esto. La Biblia dice que en Jesús el poder para sanar ya estaba. Lo dice, está escrito en medio de la historia. Al principio de la historia dice que el poder para sanar ya estaba en Jesús. Estaba, pero Jesús no estaba sanando a nadie. Jesús le estaba enseñando en ese momento. Había gente sentada escuchando. Intérpretes de la ley, doctores estaban allí. Ninguna sanidad se había activado. Nada. Pero la Biblia dice que él tenía el poder para sanar, que estaba en él. El poder de Dios para sanar estaba en él. Lo dice. ¿Qué activó la sanidad? El poder de sanidad de Cristo. 4 locos cargando una cama, un catre. Eso fue lo que activó el poder de Dios. Fue la fe de esos hombres, pero fue la intervención, la acción. Y es que cuando uno interviene, lo que hace es producir obras. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Santiago 2: la fe sin obras es como si estuviera muerta en sí misma, dice. Está escrito. Y en Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin obras no se puede hacer nada. No es que las obras nos compren el cielo, no, el cielo es un regalo, pero Dios ha preparado obras para los salvos y tenemos que andar en esas obras. De eso habla la intervención. Lo que esos 4 hombres hicieron fue activar el poder de sanidad, porque una vez que la intervención llegó y ese lecho cayó al piso enfrente de los doctores de la ley, cayó allí, algo explosionó en ese momento. Cristo, el poder se volvió al infinito, explotó. La fe movió algo dentro en el Cristo. La fe activó algo dentro del Señor, al punto que le perdonó los pecados, porque eso es lo que hizo Jesús.
te perdono tus pecados, le dijo. Y lo sanó completito. Y esos hombres no pudieron aceptar eso. Allí es donde se quebró. Esos hombres no pudieron llegar a ese nivel. Los 4 del patíbulo, los 4 malhechores que trajeron ese catre, activaron algo increíble. Ninguno de esa audiencia, ni en la multitud, habían podido activar eso, sino esos 4 que intervinieron. Esto es poderosísimo. Si nosotros intervenimos, activamos algo en el cielo. A mí está ahí Bernabé. ¿Qué activó Bernabé? Esto sí ya, aquí sí ya, con esto ya ustedes se van a caer de espaldas. ¿Saben lo que activó Bernabé? Sí, el ministerio de Pablo, claro que lo activó. Se hizo exponencial. Pero hay algo más que activó, y lo voy a leer para ustedes. Está allí. Después de ese pequeño elemento de que él intervino por Pablo, algo sucedió. Escuchen esto. Hechos 9:31. Escuchen esto, presten atención. Entonces, ese entonces me gusta. Quiere decir que hubo algo antes, ¿no? Fue la intervención de Bernabé. Entonces, las iglesias, escuchen esto, las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué no sucedió esto antes? ¿Por qué no sucedió esto antes de que Bernabé interviniera? Porque la intervención de Bernabé fue la que activó el impacto exponencial de la iglesia. No solamente llegó paz, dice allí que llegó paz, sino que la iglesia empezó a crecer, las multitudes empezaron a llegar, se acrecentaba el fortalecimiento de la iglesia, y el Espíritu Santo los había llenado, pero impactantemente. El poder del Espíritu Santo los fortalecía. ¿No será que hay muchas cosas detenidas en nuestras vidas porque nada está activado alrededor nuestro? O porque no hemos logrado entrar a ese campo donde se activa el poder de Dios. ¿No será que hay cosas que están detenidas en nuestras vidas por esa razón? ¿No será que lo que Dios nos está diciendo este día es que sí, Él sí tiene el poder para sanar? Dios todavía puede remendar lo que está roto. Jesús todavía puede sanar y enderezar lo que está torcido. Jesús todavía puede sanar a los enfermos. Él es el mismo ayer, hoy, por lo siempre. El mismo Jesús de ayer puede hacerlo ahora también, por siempre. Pero no será que Dios quiere que seamos parte de la CIA de Dios, a fin de poder activar ese poder sobrenatural en nuestras vidas. ¿No será eso algo que Dios nos quiera decir este día? Iglesia, 9 años. 9 años. ¿No será que Dios nos esté dando una nueva revelación para poder activar algo más? El siguiente capítulo de esta iglesia. 9 años, Hechos 9. 9 años, Hechos 9. Bernabé activó la explosión de la iglesia en Hechos 9. 9 años. 9 años. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es bonito, lo hemos estudiado, lo hemos visto, es bonito, pero se quedará allí en teoría. ¿No será que Dios quiere que que invirtamos nuestra vida en la CIA de Dios, en captar, pero no solamente en captar la necesidad, en intervenir, y más que en intervenir, en ver cómo se activa el poder de Dios a raíz de eso? Porque cuando se activa el poder de Dios, no solamente satisface la necesidad del que lo necesita. Esto es como un boomerang. Se activa la necesidad, se sana la necesidad allí, pero se vuelve a nosotros también. Somos parte del paquete en ese momento. Mi esposa es maestra de bilingüe en una escuela en Plano. Se llama Zully, ustedes la conocen. Y ella les ha estado enseñando a estos muchachitos que se cruzan la frontera con su familia, escapándose más que nada del régimen de Maduro allá en Venezuela. La mayoría de sus alumnos, casi el 98%, son venezolanos. Algo les comenté de eso algún día. Y ellos llegan y vienen como pueden. Vienen como pueden.
con toda esa carga comunista, socialista, donde hay mucho control, y llegan aquí y de pronto ven toda la libertad. Les dan una pequeña iPad, una computadora en las escuelas, y no lo pueden creer, no pueden creer. Esos niños no pueden creer que alguien les ha dado algo tan bonito, que para ellos es algo que no se puede alcanzar en Venezuela. Y lo ven y su carita refleja el impacto de la bendición. Eso no tiene precio. Cuando tú lo ves, oh, el corazón de misericordia sale inmediatamente. Hermoso. Y entonces esos niños terminan, y es una clase bilingüe, y terminan el 5º grado, y luego tienen que ir a los high schools, 6º grado, y allí ya no es bilingüe, allí es puro inglés. Y estos niños han tenido solamente 1 año, a veces medio año, a veces 8 meses de enseñanza bilingüe, y son inteligentísimos, Nelson. Pero luego se van allá al high school y no hay nada, no pueden entender ni siquiera el saludo, y lloran y se frustran. Y hay una niña muy eficiente, muy inteligente, y su mamá la llamó a mi esposa y le dijo: Miss Sully, mi hija ya no quiere ir al colegio, ya no quiere estudiar, porque no entiende nada y la tratan mal, piensan que es una bruta, porque no entiende el inglés, porque así te miran cuando no entiendes el inglés. Piensan que eres bruto porque no hablas el lenguaje. Y esa niña es una genio. Ha pasado sus exámenes y sus clases con altos grados, claro, en español o algo bilingüe. Pero cuando va allí a la clase en inglés, obviamente, ella no es nada allí. No entiende. Y la niña simplemente quiere, se rinde. Ya no quiere estudiar. Quiere salir a trabajar con su mamá. Y es una niñita, 10, 11 años. Y entonces mi esposa se quedó pensando cuando escuchó a esa madre casi llorando, clamando por su hija: Miss Sully, ¿qué podemos hacer? Ayúdenos. Captar. Tú tienes que captar la necesidad en ese momento. Y Sully le dijo: yo la conozco a tu hija, yo sé el potencial que ella tiene. Este sábado yo voy a ir allá a tu casa y le voy a enseñar inglés. Intervenir. Decidió ir. Y entre ellas se pasaron la voz, porque habían varias niñas en ese complejo de apartamentos. Y 2 niñas más con 2 mamás llegaron. Y mi esposa había estado tratando de conseguir el clubhouse del complejo de apartamentos, a ver si les dan algo, a ver si esa gente se apiada de estas niñas y les da un lugar. Ellos no tenían que hacer nada, solo darle lugar, y mi esposa iba a ir y enseñar en ese lugar a esas niñas. Pero no quisieron. $500 por sábado pedían. No quisieron nada. $500 por sábado. Entonces decidieron hacerlo en la piscina, allí en un lugarcito apartado. Mientras los demás disfrutaban de la piscina, mi esposa se metió con las niñas, 3 niñas ahí, con los zancudos y las moscas y con la pizarrita, y les enseñó. Y la mamá de una de esas niñas es sordita porque tomó medicina para los riñones y se malograron sus oídos y no escucha, y por eso no puede trabajar. Pero cuando vio que todas esas cosas estaban sucediendo, y los mosquitos y el calor, esa señora allí, mientras Sully estaba dando la clase, dice mi esposa que ella se levantó y levantó sus brazos al cielo, allí en medio de la clase, y gritó: Señor, Señor, danos un lugar para que estas clases sean dadas a nuestros niños venezolanos. Dios siempre escucha el clamor de un pueblo desesperado. Dios siempre escucha el clamor. Ni bien terminó de gritar esa señora esas cosas, esa sordita, sí habla pero es sorda. Ni bien terminó de gritar esa señora, por ahí llegó Miguelito, uno de los alumnos de mi esposa que no había sido invitado a la clase, pero que también andaba luchando con el inglés. Llegó Miguelito porque había escuchado que Miss Sully había llegado a darles clase. Lo conocen, ha sido su profesora por 1 año, y venía con su mamá. Y su mamá vio lo que estaba pasando y le dijo: Miss Sully, ¿qué están haciendo aquí?
Yo tengo un lugar donde hacemos daycare para los niños toda la semana. Tengo todo en ese lugar. Tengo impresoras, tengo sillas, es un lugar amplio, tengo aire acondicionado. Vámonos para allá. Allí es donde se va a hacer la clase. La intervención activó el clamor de esa mujer sordita, activó algo en minutos. En minutos. Y empezó la clase. Yo no sé qué va a pasar en ese lugar. Mi esposa me dice, yo sé que les voy a enseñar inglés y otras cosas, pero esto está más allá. Esto está fuera de mis manos. Aquí Dios está activando algo. Esa gente no conoce a Dios. Esa gente no conoce al Señor. Pero allí vamos a ir. Ahí vamos a llegar. Y algo se va a levantar en ese lugar. De la nada. De la nada Dios va a activar algo en ese lugar. Y yo les voy a venir a contar aquí lo que está sucediendo. Escúchenme, iglesia. 9 años. Captar. Intervenir. Y Dios activa. Dios activa. Yo le digo a Zuli, nuestros carros no se van a gastar porque estamos haciendo la obra del Señor. La gasolina va a estar allí siempre porque estamos haciendo la obra del Señor. Nuestra salud se va a mantener fuerte porque estamos haciendo la obra del Señor. Dios activa el poder y nos da los recursos, las fuerzas, porque cuando invertimos en sus negocios, Él toma cuidado de sus trabajadores. Y Dios paga bien. Nadie nos tiene que pagar. Dios paga bien. Dios cuida de su pueblo. Iglesia, 9 años, métanse en la cancha. Métanse en la cancha. Pónganse la camiseta. No de Argentina, no de Perú, no de Venezuela. Pónganse la camiseta de la CIA de Dios. Y súdenla, súdenla. Ayuden a estos 2 líderes que están aquí. Ustedes no saben el precio que han pagado y que siguen pagando. Oh, el ataque es duro para ellos. Oh, Satanás los tiene pero en el blanco. Pero mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Sigan unidos, nunca dividan esta iglesia. 9 años, Hechos 9. Bernabé y Saulo. La iglesia va a explosionar. La iglesia va a ser fortalecida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pónganse de pie, por favor. Deme un momentito para orar, por favor. Yo quiero orar por esta iglesia. Yo quiero orar porque Dios active el espíritu de misericordia en nuestros corazones, para que nos dé percepción para captar la necesidad donde quiera que esté, para intervenir y para que Dios haga la obra. Señor, yo te pido este día. Tú has dado el mensaje, Señor. Tú lo has hecho. Esto no es mío, Padre. Ninguna gloria para mí, por supuesto. Ay de mí si recibo alguna gloria. Esto es tuyo. Es santo, Señor. Y ahora yo te pido que inundes a esta iglesia en estos 9 años con la capacidad de captar la necesidad por donde quiera que vayan. Estos hombres y mujeres son miembros de la CIA de Dios, la agencia que va a producir cambio en esta ciudad y más allá, internacionalmente. Cúbrelos ahora con esa capacidad y con ese corazón misericordioso que puede impactar el círculo donde se desarrollan. Que sus ojos se abran, que su mente capte la necesidad y que ese corazón se vierta con... Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable.
gran yo soy. Me quiero acercar